Que Dios los bendiga, queridos amigos. Hoy en esta tarde queremos empezar haciendo el estudio de un personaje que era contrario a este verdadero siervo llamado Gallo. Y hoy vamos a hablar de Diótrefes y de la oposición de este hombre en el ministerio de del apóstol Juan. Quiero que me acompañen a la tercera epístola de Juan, capítulo 1, vamos a dar lectura del verso 9 en adelante. Dice: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa, dice, de la iglesia. Yo creo que muchas congregaciones tienen miembros que insisten muchos en ser jefes o salirse también de la suya. Yo debo confesar que muchas veces es el pastor incluso de una iglesia que asume poderes incluso dictatoriales y se olvida que la palabra ministro, ¿sí?, quiere decir sirviente. Pero en ocasiones un líder, tal vez alguien que ha sido miembro durante un largo periodo de tiempo en una iglesia, puede pensar dentro de sí que puede tener derechos por la antigüedad de este miembro en una iglesia. Quiero recordar a la iglesia que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo a menudo discutían ellos por quién de ellos iba a tener el primer lugar en el reino de los cielos. Eso ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 18 del verso 1 en adelante. Lo que Jesús tuvo que recordarles es que Él era el modelo excelente a seguir. Cristo, Él vino no a ser servido, porque Diótrefes quería ser servido, Diótrefes quería ocupar el primer lugar y lo ocupaba en esta congregación. Y vamos a ir poco a poco viendo durante estos videos y estas enseñanzas características de un obrero, y hablemoslo así, fraudulento, de un obrero que en él no operaba el amor ni tampoco el Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero que tomen en consideración que Diótrefes, este hombre, estaba motivado por el orgullo. En lugar de él darle la preeminencia a Cristo como el centro de la iglesia, como la cabeza y centro de la iglesia, él se estaba promoviendo en las congregaciones y en la iglesia donde él estaba a sí mismo. En otras palabras, Diótrefes tenía la palabra final de lo que se decidía en la iglesia. Diótrefes era el que dirigía, era el que comandaba, pero si de pronto había algún hermano cuyos dones querían ser puestos en funcionamiento, o alguna persona que quería servir, les prohibía hacerlo. Entonces, tenía en sí, como se dice, una autoridad, pero que no provenía de Dios. Una autoridad que no era impuesta por Dios. Entonces, Diótrefes también fue una persona, si comparamos con los siervos de Dios, era diferente a Juan el Bautista. Porque recuerden ustedes que Juan el Bautista en Juan capítulo 3:30, ¿qué es lo que dice él? Juan dice: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. En el griego, esta palabra indica una actitud constante de humillación delante de Dios. Pero lamentablemente Diótrefes quería obviamente promoverse a sí mismo. Siempre en las iglesias, aunque parece absurdo, mis queridos hermanos, existen dictadores. Dictadores en una membresía. Y si los hay problemas en una iglesia. Porque ellos no tienen en sí la madurez espiritual o una mentalidad espiritual guiada por la palabra, sujeta por el Espíritu Santo, sino que están obrando independientemente del Espíritu Santo. Aquí sí puedo decirles que Dios, a través del Espíritu Santo, se entristece cuando en los miembros del cuerpo Él mira que
ciertos miembros que tienen dones para edificar a la iglesia no son puestos en funcionamiento por esta clase de dictadores que se encuentran en las iglesias. Entonces, el tribunal de Cristo, yo podría decir en el tribunal de Cristo, se descubrirá cuántos corazones fueron partidos y cuántas iglesias fueron destruidas debido a ministerios, entre comillas, arrogantes de personas como Diótrefes. Juan en sí nos muestra también algunas de las razones para poder tomar en consideración cómo actuaba esta persona. Juan escribió una carta a la iglesia y les estaba también dando a conocer que este hombre se oponía directamente a sus palabras. Por eso dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer asiento entre ellos, no los recibe. ¿Qué quiere decir tener el primer lugar? Quiere decir que este hombre era una persona soberbia, que quería predominar por sobre encima de los demás y no dejaba que los otros también crezcan espiritualmente. Juan condenó la violación de la hospitalidad hacia los ministros fieles de la palabra. Diótrefes fue una persona que no quería recibir a los hermanos que eran enviados por Juan a esta iglesia. Y la pregunta surge aquí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Diótrefes rechazaba todo lo que provenía del apóstol Juan? La razón evidente parece ser que Juan cuestionaba el derecho del hombre a ser dictador dentro de la iglesia que Dios había establecido. Juan era una amenaza para Diótrefes, porque tenía Juan la autoridad de apóstol que no era dada por ningún hombre, sino era dada por Dios. Juan sabía la verdad de la condición espiritual de Diótrefes. Y obviamente Juan tenía que estar dispuesto a darla a conocer en público al resto de los ancianos de las iglesias para que este hombre, queridos hermanos, sea puesto en disciplina. Qué tremendo es, porque solo los que son hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, Dios les ha dado ese discernimiento espiritual profundo para poder discernir aún los espíritus que están en la iglesia, porque hay un solo espíritu en la iglesia, y es el Espíritu Santo en la verdadera iglesia, que nos lleva a exaltar y a adorar a Dios, que nos lleva a reflejar a Cristo, que nos lleva a ser siervos, es decir, doulos, esclavos de Cristo, y no sublevarnos ante la autoridad que Dios ha puesto. Todos los ministerios que han querido rebelarse contra la autoridad que Dios ha puesto han fracasado y nunca han crecido. Yo he conocido de pastores que han salido dividiendo iglesias y que creen que Dios les ha dado ya la capacidad de abrir otro lugar y dicen, bueno, yo ya tengo el llamado, pero salieron mal de las iglesias de donde estuvieron. La pregunta es así, simple. ¿Ustedes creen que Dios bendice a esta persona que dividió una iglesia, que se llevó miembros de una congregación? Déjenme decirles que no. Allí donde hay un altar, donde aparentemente se proclama el nombre de Dios, donde se canta aparentemente a Dios, no está Dios. Y donde estaba Diótrefes en este lugar, él hacía todas las actividades eclesiásticas, era un hombre religioso, pero no estaba manifestándose el Espíritu Santo. Y déjenme decirles que lo que Juan nos está enseñando aquí es advertencia para nosotros como hermanos y para los que están escuchando, y siervos o pastores que están escuchando este mensaje. Advertencia para que entiendas, si estás tú como pastor, de que la obra no te pertenece a ti, de que la iglesia no es tuya, ni de que los miembros de la iglesia te pertenecen, sino es de Dios. Y que si tú no te haces a un lado y dejas que los hermanos que tienen estos dones preciosos se manifiesten en la iglesia para edificar, quiero decirte algo, Dios te va a corregir y te va a reprender, anciano, pastor de la iglesia que tú me estés escuchando, de cualquier iglesia. Creo que Dios me está usando para hablarle a algún pastor este mensaje en especial. Dios quiere que nosotros seamos como Juan el Bautista,
que demos paso a otros para que crezcan en el ministerio y para que nosotros menguemos. No nos olvidemos de dónde Dios nos tomó. Nosotros no somos más que otros en la iglesia. Así que gracias le doy a Dios porque hasta este punto estamos viendo características de este hombre de Diótrefes y que hoy en día también las hay en la iglesia. A lo largo de este estudio seguiremos exponiendo las características de este hombre, que hoy en día lo existe. Diótrefes hay en las iglesias, pero Dios quiere que nosotros no seamos como Diótrefes, sino seamos como Gallo o seamos también como Demetrio, que posteriormente vamos a hablar de este hombre de Dios. Soy tu amigo Gabriel, que Dios te bendiga.